Hola, ¿qué tal? Mira, voy a contestar a la pregunta que ayer hicisteis o hizo alguna persona sobre la necesidad de protegernos, la necesidad de, pues bueno, de alguna manera sentirnos seguros, trabajando con la energía, trabajando con los registros akáshicos. Y bueno, esta es mi opinión, es mi experiencia, ¿vale? Lo digo porque aunque sea profesor y aunque os esté impartiendo el curso, cada uno en la vida en general vamos a tener formas de actuar diferentes, igual que vamos a tener aprendizajes y experimentaciones en la vida diferentes. Por tanto, esto quiere decir que a cada uno le va a resonar una información u otra. Yo no intento sentar cátedra con todo lo que voy a comentar ahora, pero sí que os voy a dar mi visión desde la experiencia y desde conforme yo lo vivo y conforme yo lo percibo y conforme yo lo he preguntado y me han dicho en los registros akáshicos, ¿vale? Primero os voy a contar un poquito mi historia, ¿no? Con el tema con el mundo espiritual y con la energía. Y es que, pues bueno, yo desde niño siempre he percibido de alguna manera la energía, ¿vale? He sido bastante empático, no sé si es la palabra, pero he sentido mucho las emociones de las personas, incluso la energía cuando llegas a un lugar o cuando te encuentras una red eléctrica bastante cargada, pues dolores de cabeza y demás. Siempre he creído que eso era lo normal y que todos lo percibíamos de alguna manera, y creo que sí. Lo que pasa es que, pues dependiendo de a dónde ponemos nuestra conciencia, si adentro o afuera, pues tenemos más capacidad de percibir o de sentir los fenómenos que hay alrededor nuestro y que están pasando a través de nosotros, ¿vale? Pero bueno, a los 12-13 años empecé a ir a médiums y clarividentes para que me ayudasen a entenderme a mí mismo un poquito mejor, ya que pues padecía de ansiedad y de diferentes problemas con los cuales me costaba gestionar la energía y gestionar pues alguna de la información que me llegaba, ¿no? Y ahí en esos lugares, en personas que han aprendido por sí mismos o han aprendido de abuelos a nietos o bueno, al fin y al cabo de ancestros, de forma ancestral, pues la información no se estudiaba. A veces incluso se sentaba cátedra y todo el que no lo viera igual que ellos era del lado oscuro, ¿vale? Esto lo digo porque en el mundo espiritual, en la gente que trabaja desde el mundo espiritual, no porque trabajas en el mundo espiritual lo tenemos que saber todo. Y la información está en constante evolución y la vida está en constante evolución. Y lo que antes se daba por sentado, hoy en día no se da tan por sentado, y al revés, incluso se duda, porque la duda nos hace libres y la duda nos hace sabios. Esto lo digo ¿por qué? Porque antes todas las emociones negativas, toda la energía negativa se veía como del demonio, como que venía del infierno, como que había un infierno, entre comillas, un lado de las sombras y un lado de la luz que era el paraíso, ¿vale? Y eso no es del todo así, eso no es del todo así. Uno no puede ver la luz si no existe el vacío, si no existe la oscuridad. Uno no puede distinguir la luz que el sol refleja, que a nivel físico, si la forma no tuviera diferentes densidades y no generara sombras, ¿vale? Para ello tenemos que comprender muy bien qué es la sombra o qué es la energía o qué es la luz. La energía se crea en un vacío, ¿vale? Hoy en día, gracias a la física cuántica, incluso se entiende mucho mejor. Existe un vacío en el que no hay nada, pero que existe una gran presión, una gran densidad. Y de esa alta densidad se genera la luz, ¿vale? Según el Tao del vacío, existe el pequeño yin, el pequeño esbozo de chi, la primera llama de vida.
Y de ahí, de esa luz, se va expandiendo hasta hacer un gran yang, es decir, una parte con mucha luz. Y es por eso que en el Tao podemos ver el yin y el yang, ¿vale? En la religión católica o religiones cristianas se puede ver como el cielo y el infierno, pero eso no quiere decir que el infierno sea malo o que el cielo sea bueno. Simplemente es luz y ausencia de luz. Ya está. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de ataques psíquicos, de energías densas, del bajo astral, de seres oscuros, de sombras, bueno, de lo que queramos, el nombre que le queramos decir, no es ni más ni menos que la manifestación yin de lo que hay yang. Porque no puede existir el yang sin el yin. No puede existir lo positivo sin lo negativo. No puede existir la luz sin la oscuridad. Esto se llama principio de correspondencia. Para que haya abundancia, ha debido de haber carencia antes. Y se ha tenido que esa carencia, ese vacío, trascender, aceptar ese vacío para ver la plenitud que hay dentro. ¿Vale? Y este principio de correspondencia es un concepto dual para poder llegar a la unidad, al no dualismo, ¿vale? A la unidad. Para comprender que tenemos una moneda, tenemos que antes ver una cara y luego la otra. Y entonces decimos, anda, este objeto tiene dos caras. Y comprendemos la unidad del objeto. Y eso es lo que hacemos gracias a la oscuridad y gracias a la luz. Pero la oscuridad ni es buena ni es mala, ni la luz es buena ni es mala. Evidentemente, cuanto más alto vibramos en la luz, cuanto más alto vibramos nuestra energía, se entiende como que más liviano es todo, menos denso, menos pesado y más fácil, a priori. ¿Vale? Más fácil a priori. Y en esa luz nos sentimos cómodos porque lo conocemos, estamos hechos de esa luz. ¿Vale? Pero esto lo vemos así porque no aceptamos nuestra propia oscuridad. Nosotros, los seres humanos, generalmente el 90% de los seres humanos, negamos nuestras emociones negativas, negamos nuestro dolor y creemos que negando nuestras emociones negativas y creemos que negando nuestro dolor negamos nuestro sufrimiento o dejamos de sufrir, y es todo lo contrario. Nuestras emociones negativas y nuestro dolor son nuestros maestros, son nuestros mejores guías, y cuando no los aceptamos los vemos como oscuridad. Y cuando los aceptamos, luego los vemos como luz. Si estamos en el camino hacia la luz, o en el camino hacia la iluminación, o en el camino hacia la consciencia, o hacia evolucionar como seres humanos y como consciencia, como parte de esa consciencia que llamamos Dios, universo o lo que queramos, tenemos que comprender que tenemos que iluminar esas sombras, tenemos que trascender esa oscuridad. Y para trascenderla tenemos que abrazarla y darle la atención que necesita, porque esa oscuridad es fruto de nuestro rechazo. Y nuestro rechazo en la vida, el rechazo por parte de nuestros familiares inconscientemente, o por parte de cualquier cosa externa inconscientemente, es un rechazo a la vez interno nuestro. Y tenemos que abrazarlo, aceptarlo, darle amor, atención, porque es lo que necesita, darle atención, aceptación. Y aceptando esa parte oscura nuestra es la forma en la que trascendemos. Y entonces uno puede decir, bueno, pero es que, ¿y qué hay del mal de ojo? ¿O qué hay de las energías densas? ¿O qué hay del bajo astral? Pues efectivamente hay un espacio temporal, una dimensión que llamamos astral y en la cual nosotros también vivimos, porque está plegada, todas las dimensiones están plegadas entre sí, ¿vale? Igual que el espacio-tiempo está plegado entre sí,
¿vale? Y es solo un estado de conciencia, un estado de la materia, vamos a llamarlo. Y el astral es ese estado de la materia desde el cual la energía se densifica y se va manifestando en moléculas como puedan ser las hormonas, o en neurotransmisores como puedan ser que accionan ese sistema nervioso central, y por tanto son impulsos, son como impulsos eléctricos dentro de nuestro cuerpo y más allá de nuestro cuerpo. Entonces, ese astral, que podemos llamarle energía del astral, ¿vale? Es a lo que llamamos el mundo emocional y el mundo mental, ¿vale? Son esos patrones de pensamientos y patrones emocionales a través de los cuales experimentamos la vida. Y evidentemente hay diferentes niveles de frecuencia dentro de ese astral, de ese mente y emoción, y por tanto energía. El más bajito sería la culpa, la negación, la no aceptación, ¿vale? El miedo y todos los patrones que podemos llamar egotistas, que residen en un nivel subconsciente al que llamamos víctima, un rol de víctima, de todo lo externo me puede hacer daño, ¿vale? Y ese es un rol que hemos necesitado tener en un momento determinado de nuestra vida para sobrevivir, porque si veíamos en un momento en el que la vida era hostil, que habían mamuts, habían leones, tigres, yo qué sé, diferentes fieras de las cuales teníamos que huir en su momento, necesitamos tener activo este sistema de supervivencia desde el rol de víctima. Pero eso no nos ayuda a vivir, nos ayuda a supervivir, a sobrevivir. Digamos, a estar intentando controlar la vida en vez de dejar que la vida se manifieste a través de nosotros, ¿vale? Entonces estos patrones de miedo, de necesidad de protegernos, luego pasan a evolucionar en nuestra tribu. Y nace la figura del chamán o líder de la tribu, que para obtener un rédito, para obtener un rendimiento del resto de la tribu y un estatus del resto de la tribu, tuvo la necesidad, no sé si es porque lo creería así o porque fue su comprensión, entiendo que no lo hizo que no lo hizo aposta, sino que simplemente fue como un eslabón más en la evolución de la conciencia. Entendía que habían emociones, energías que no comprendía y por tanto le daban miedo, y entonces a eso le llamó demonios, ¿vale? Y como existían los demonios, tenía la necesidad también de crear una figura que fuera de luz, que fuera amorosa, porque pues eso, si no se le abrumaría, vería la vida como un infierno. Y entonces crearía, me imagino, los santos, la figura de los santos. Y por eso en África, que son las culturas más antiguas, en Mesopotamia, en la India, en el Tíbet, pues están las figuras de los demonios y las figuras de los santos. Pero eso no quiere decir que existan o no existan. No me planteo yo de si existen o no, sino de cómo experimentamos nosotros la energía, ¿vale? En la India y en el Nepal a los demonios se les ven, y en China se les ve como maestros, porque los demonios entienden que son las energías perversas que pueden haber externas y internas. Y energía perversa quiere decir energía que no se está trascendiendo o que no se está comprendiendo, energía que está o más bloqueada o que vibra en una frecuencia de miedo, ¿vale? De ese rol de víctima del que hablábamos, ¿vale? ¿Por qué es nuestro maestro? Porque gracias al observar y tomar conciencia y aceptar ese miedo, podemos elegir no tenerlo. Pero si no lo aceptamos,
nos resistimos a lo que le tenemos miedo, lo que hacemos es sostener esa vibración de miedo dentro de nosotros, vibrar con esa vibración. Si nosotros la aceptamos como una posibilidad, como solamente un pensamiento y solamente una emoción y solamente una energía, nosotros al aceptarlo permitimos que se expanda, permitimos que suelte y dejamos de estar bloqueando esa energía, esa vibración. Y al permitir que se expanda, permitimos que trascienda, que vea otras posibilidades, ¿vale? Y esto es lo que hacían los médiums a los que yo iba en el momento en el que decidían dar luz a seres que se habían quedado anclados aquí. No se habían quedado seres anclados aquí, se habían quedado la conciencia astral de esos seres, es decir, las emociones, digamos el personaje, ese personaje de víctima, ¿vale? Que atendía al miedo, atendía al dolor, al sufrimiento y atendía a la negación de ese patrón, de ese programa, de ese personaje, ¿vale? Y por tanto todo lo que podemos ver como gusanos astrales, como entidades astrales negativas, entidades oscuras, etcétera, es un personaje, son formas en las que se configura la energía, pero no tienen vida propia per se, no tienen una conciencia per se, tienen algo parecido a una conciencia, pero es un egregor, como yo le llamo, ¿vale? Es decir, es un patrón, un programa, como un personaje de una película o de un libro, ¿vale? Que somos nosotros los individuos, las conciencias y nuestros egos, es decir, nuestros personajes conscientes, los que estamos dándole un poder o le estamos dando importancia o le estamos dando fuerza a través de nuestras emociones y de nuestros pensamientos. No nos tenemos que sentir culpables por ello, porque forma parte de nuestro aprendizaje, está perfecto así. Son como espejos en donde mirarnos cuando sentimos miedo o cuando sentimos rabia o cuando sentimos no aceptación del presente. Y ¿cómo trascender todo esto y cómo permitir que todo esto no nos afecte de manera negativa? Pues simplemente aceptando nuestra sombra, aceptando nuestras emociones negativas y permitiéndonos llorar, aceptando nuestra vulnerabilidad, nuestra capacidad de ser vulnerables, que es lo que, si existió Jesús, lo que trascendió en la cruz, su vulnerabilidad física, ¿vale? Y aceptó ese momento para aceptar su vulnerabilidad y de esta manera trascendió físicamente. Y nosotros pues no tenemos por qué crucificarnos, pero sí que podemos, de las cosas que nos afectan en la vida cotidiana, aceptarlas. El porqué de que son así no nos hace falta saberlo. Lo podemos llegar a lo mejor a comprender, pero no nos hace falta saberlo, simplemente aceptar que por alguna razón esta situación o esta cosa o esta energía está fluyendo de esa manera y lo aceptamos y lo soltamos porque el universo lo ha creado, Dios lo ha creado por alguna razón. Dios es todas esas conciencias, desde los seres vivos o las piedras hasta los seres espirituales como los guías, ángeles, arcángeles, como lo que vamos a ver, manifestando entre sí, es decir, que nosotros somos Dios manifestándonos en una experiencia de vida con la información que estamos teniendo en el momento presente, y no es ningún concepto soberbio pensar que somos dioses, no, es que somos la conciencia de Dios experimentándose en la tierra con nuestra propia experiencia de vida, y la oscuridad es Dios experimentándose en esa vibración, porque sólo así puede comprenderse a sí mismo y experimentarse y ser consciente de sí mismo. Por tanto, no hay nada como demonios o como santos, todo es lo mismo, todo es Dios experimentándose en diferentes frecuencias. Solo aceptando las frecuencias más densas
aceptando nuestro egoísmo, aceptando nuestro rol de víctima en cada una de nuestras situaciones de la vida, aceptando nuestras experiencias negativas o difíciles o dolorosas, podemos aceptar nuestra luz. Y de esta manera no necesitaremos ninguna protección, porque no tendremos esa sensación de víctima, de que algo externo nos puede hacer daño, de que hay un verdugo externo. Si la víctima se muere, ya no existe el verdugo. Por tanto, si aceptamos nuestro rol de víctima en cada una de nuestras partes experimentales de nuestra vida, en cada uno de nuestros fractales, podemos llegar a dejar de existir como víctimas y empezar, y por tanto también como verdugos y como salvadores, y empezar a aceptarnos como co-creadores y responsables de nuestra experiencia de vida, y así manifestar nuestra vida a través de nosotros, qué queremos crear en nuestra vida, qué propósito queremos llevar a cabo y qué misión queremos llevar a cabo, cuál es nuestra misión y nuestra visión sobre la vida. Si seguimos alimentando esos patrones de víctima que nuestros ancianos, nuestros abuelos y ancestros, porque no habían podido estudiar, porque no habían tenido una comprensión sobre las emociones y sobre el subconsciente tan grande como el que nosotros tenemos ahora mismo, gracias a muchas herramientas, pues seguiremos sosteniendo esos patrones de víctima o de miedo o de sufrimiento que no son necesarios, que está perfecto, si los tienes y no ves la vida de otra manera, está perfecto, porque es lo que te toca aprender en esta experiencia de vida. Tienes que pasar por ahí. Yo también pasé por ahí. Yo dejé incluso con 18 años de salir o de darme miedo a salir con los amigos porque creía que me tenía que proteger de las energías perversas, porque luego lo pasaba mal. Y al fin y al cabo se resumía todo en aceptar mis emociones, porque no podemos sentir nada de lo que no tenemos dentro. Si experimentamos una vibración negativa externa, que no está fuera, está dentro, ojo, es porque estamos reflejándonos en algo externo lo que tenemos dentro. Entonces, veámoslo como un maestro, no necesitamos protegernos, todo lo contrario, no debemos de protegernos, sino aceptarlo. Aceptar eso negativo que hay fuera y para observar ese reflejo interno y observar, aceptar esos demonios internos, porque no están afuera, están dentro, solo que los vemos afuera porque no los podemos ver dentro. Y de esta manera, al verlos de forma dual, podemos verlos como dentro. Entonces, acepta esa parte de ti que está vibrando con calor, con incomodidad, con resistencia, con dolor, y acepta el dolor que esté ahí, acepta la ansiedad, acepta el estrés, acepta el miedo, acéptalo y a ver qué pasa. Acepta que el universo se manifiesta a través de ti, a través de esa frecuencia, y acepta esa frecuencia, y acéptala. Y si te entran ganas de llorar, llora. Y si te entran ganas de reír, ríe. Y si te entran ganas o dolor o molestia, siéntela, experiméntala, obsérvala y acéptala como que solo es eso, y eso va a pasar. Y detrás de eso hay una luz muy grande, una enseñanza muy grande. Y acéptalo. Estés pasando por donde estés pasando. Que nuestro cerebro, cuando vive en un rol de víctima, necesita interpretar esa información a través de un personaje, y le va a poner la imagen de un demonio, o le va a poner la imagen de un ser oscuro, o de alguien que nos ha hecho un mal de ojo. Y no te digo que las envidias, que los problemas de los demás nos puedan afectar. Claro que nos afectan, pero si nosotros lo permitimos, si sentimos que somos víctimas y no aceptamos nuestra vulnerabilidad, y creemos que somos invulnerables y que
y que lo somos, pero solo aceptando nuestra vulnerabilidad podemos ser invulnerables, ¿vale? Y nos resistimos a que los demás nos hagan daño, ¿no? Nadie nos puede hacer daño. Acepta que la envidia de otro es solo la envidia de otro, pero a ti no te puede afectar. Acepta que la energía en la que esté vibrando el otro es su forma de aceptar su sombra y no tienes por qué cambiarlo. Solo si quiere ayuda tú puedes cambiarlo y puedes aportar luz con tu experiencia de vida, pero tú no puedes cambiar el proceso de cada persona, porque hay personas que necesitan pasar por ese proceso. Y tú puedes ayudar, pero solo si te lo piden, y por eso solo si tienes el permiso de alguien. Pero no es porque alguien te tenga que dar el permiso, es porque alguien te lo pida. Porque si no, no hay cambio. Es el libre albedrío al que jugamos, ese. Igual que es el libre albedrío, elegir protegernos ante algo que creemos que nos puede hacer daño y darle poder protegiéndonos a algo que nos puede hacer daño, o simplemente vibrar con la aceptación, aceptar nuestros personajes a través de los cuales vivimos, esos patrones físicos, mentales y emocionales a través de los cuales vivimos. Aceptar nuestros miedos, nuestra vulnerabilidad, y a través de esa aceptación de nuestra vulnerabilidad crear, decir, vale, acepto mi personaje, acepto mis emociones, acepto mis problemas, y ahora ¿qué quiero yo hacer con ello? ¿Qué quiero hacer yo con ello? Entonces vibrar, amarlo, rendirnos a nosotros mismos, bendecirnos, santificarnos, abrazarnos, darnos amor, amarnos y respetarnos, para luego poder compartirlo con otros si queremos, ¿vale? Y desde este amor ya estamos vibrando en la más alta vibración, y desde la aceptación y la toma de conciencia ya estamos vibrando en la más alta vibración de energía, que es la consciencia, que eso es Dios, y ya no necesitamos ninguna protección. Ahora bien, si quieres una protección y para tu camino de vida necesitas protegerte, la propia oración de los registros acásicos es una oración de protección. Pido permiso a mi yo superior, a mis guías, a los seres de luz. Estás ya pidiendo que te amparen. Ya no necesitas nada más. Y de cerrar, mucha gente me ha preguntado, es que tú no dices de cerrar o no hay que cerrar. No es necesario cerrar. Solo necesitas cerrar si tú no te anclas bien a tierra, si a ti te cuesta anclarte a tierra, y como en los registros acásicos estamos trabajando mucho con el sexto, cuarto y quinto chakra, y también el séptimo, pues en esa diferencia en la que no estamos trabajando los chakras inferiores, que son un trabajo más físico, pues es posible que necesites cerrar, porque como que te elevas mucho, pero no estás aquí en la tierra, ¿vale? ¿Qué le pasa a las personas, por ejemplo, que cuando meditan, que hoy he visto en un comentario en el WhatsApp, de personas que meditan y de repente ven una luz y desaparecen? Está perfecto, porque está perfecto así, porque es su experimentación y ahí está perfecto, ¿vale? Pero hay que aprender también a bajar esa luz aquí al planeta, a la Tierra, ¿vale? Hay que conectar desde la Tierra, porque si no nuestro cuerpo no se nutre tampoco con esa vibración, ¿vale? Nos separamos mucho. Pero ¿qué pasa? A mí también me pasaba, simplemente es un aprendizaje que tenemos que hacer, ¿vale? Y sí, tiene que ser en esta vida el aprendizaje, que a veces no tiene por qué, ¿sí? No os exijáis, sobre todo, no os exijáis nada. Solamente aceptándoos podéis trascender vuestras limitaciones, ¿vale? Como yo también lo hago en mi vida. Aceptar, aceptar y aceptar. Y con la aceptación ya estás transmutando, ya estás trascendiendo aquello que te parece que está vibrando en una energía baja, ¿no? En una vibración densa.
pero que es que la vibración densa es necesaria para esta vida, ¿vale? Y la vibración es una frecuencia sinusoidal que va a estar vibrando primero en un ciclo en un semiciclo positivo y luego un semiciclo negativo. Necesitamos esa dualidad para que exista todo. Y aceptando esa oscuridad o esa vibración baja y aceptando la vibración alta, la luz, así nos salimos del yin y del yang y nos convertimos en el Tao, en la consciencia, en el ser superior, en la conciencia del ser, en el ser crístico, en el Cristo, en Jehová, en Yahvé, el Hijo de Dios o Dios en la tierra. ¿Vale? Y esa es la conciencia que tenemos que yo creo, es mi parecer. Hasta ahora no me hagas ni caso, tú simplemente haz lo que sientas y lo que te resuene con todo esto, pero a mi parecer esto es lo que hacemos a través de los registros acásicos, trascender todo esto, y por eso no hablamos de protección, hablamos de aceptación, hablamos de perdón por aceptarnos, pero que si no creyéramos en la culpa no haría falta el perdón, ¿vale? Aceptación de los otros y aceptación de nosotros. Y bueno, gracias por tu tiempo, por tu compartir, por esta experiencia y porque gracias a esta aclaración de dudas estoy de alguna manera manifestando de forma verbal de lo que tomo conciencia, lo que observo en mi conciencia o en la conciencia, y al compartirlo pues soy más consciente de ello, a lo mejor, no sé, y a mí me sirve. Así que muchas gracias por esas dudas o esas diferencias de observación o diferencias de pareceres, porque gracias a todas esas opiniones que hemos ido dando en el grupo y que vamos a seguir dando y que damos en el grupo, vamos aprendiendo, yo el primero, ¿vale? Yo aprendo enseñando lo que ya he recorrido, ¿no? Yo aprendo. Entonces yo también soy aprendiz de vosotros y vosotras, y muchas gracias por compartir esa experiencia. Chao.